Continuamos en Real Malicia, pasando algunos minutitos de la hora 15, recibimos a Omar Gais para charlar un poco sobre la presentación de su novela que se va a realizar el próximo domingo a la hora 20:30 en la Sala Tejada Gómez, ahí en el Le Parc, en el marco de la Feria del Libro. Omar es un amigo de la casa, es docente, es investigador, o ha sido, él nos dirá cómo lo determina, y licenciado en filosofía y escritor. Así que lo saludamos. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, San Pablo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por charlar un ratito. Omar, ¿cómo, para empezar, a ver esta faceta de escritor, ¿cuándo uno logra el, la denominación de escritor? ¿Cuándo se es escritor? ¿Cuando se publica una novela, un libro, por ejemplo? ¿Cuando uno empieza a hacerlo? ¿En qué momento uno se puede decir yo Eh, soy escritor? eh, Jamás me he pensado con ese título como escritor. Y me hizo gracia la primera vez que vos dijiste, Omar Gais, escritor. Porque pienso que, en fin, es mi primera novela, la única, de manera que creo que habría que reservar la frase para quienes le otorgamos un valor positivo para un momento más avanzado de alguien que ya muestra que va a hacer varias cosas o está haciendo varias cosas. A mí no me resulta muy cómodo porque es la primera novela que escribo, porque valoro la palabra, así que trato de no exhibirla, digamos, ¿no? Ajá. Yo he estudiado, agrego una cosa, Pablo, Sí, sí. yo estudié filosofía, este, hay una curiosa situación respecto de eso. Hay gente que escucha la palabra filósofo y dice, vamos a ver, y otros que dicen filósofo, alguien que habla gratuitamente de cualquier cosa. Es decir, una valoración positiva y una negativa. Pero además de eso, el título que vos tenés de grado en la universidad es licenciado en filosofía. Debería ser un filósofo, es decir, un creador, un pensador original, hay un trecho grande. Claro. Personas como Foucault, Rorty, no se llamaban a sí mismos filósofos. O Y uno dice que Fantino, es una... Fantino, por ejemplo, no sé si se llama a sí mismo filósofo. Me parece que él desmentiría lo que estoy diciendo, ¿no? Con todo gusto se llamaría él filósofo. Y a raíz de eso, el otro día encontré un pasajito, no me acuerdo dónde, un pasaje, pusieron un tramo de un video de Fantino, y me parece atroz, me parece que habla muy mal de la gente que no se da cuenta de lo que es ese tipo, como no se da cuenta de varias otras cosas en la Ujú, Argentina de Milei, ujú. ¿no? Es muy malo. Bien. Bueno, pero vamos a la novela, Omar. La curva de la boca es el título de la novela que ha sido publicada por Borde Perdido, editora, editora de Córdoba, y De que se Córdoba. presenta, como decíamos al inicio del domingo, a las 20:30 en la Sala Tejada Gómez. La novela es una... yo no quiero caer en alabanzas, pero quiero decir, es un texto largo que tiene más de 500 páginas, que tiene una espesura importante. Es un libro para mí humanista. Bueno, charlábamos el programa pasado, te cuento, Omar, con Fabiana Graceri respecto de qué es literatura, cuándo algo es denominado literatura, etcétera. Y por ejemplo, acá en esta Uh-huh. novela uno puede encontrar grandes, grandes párrafos o capítulos en donde hay un tono ensayístico, múltiples referencias y citas a cine, a ciencias sociales, a otra literatura. Eh, Uh-huh. Me parece que, bueno, esto podría romper un poco el molde de
qué tiene que ser, como decíamos el otro día con Fabiana, una novela, o por qué algo se denomina novela, o por qué algo se denomina poesía. Me parece que Ujú. acá está todo, ahí está todo, Omar, en este libro. Bueno, gracias. Primero que nada quiero decir que no me molestaría para nada que cayeras en alabanzas. Ah, bien, bien, buenísimo. Este, segundo, eh, hay algo que quizás responda a lo que estás diciendo. Con frecuencia leo o escucho a profesores de literatura interesados en el tema, por ejemplo, para definir la cuestión de los géneros literarios, ¿no? Y comentando alguna obra en particular, este, enumeran los requisitos de un género y a continuación dicen, y lo digo así un poco crudamente, y a continuación dicen, pero este libro no entra directamente, no entra en esos cánones, Claro. porque tiene tal cosa y tal otra, y resultó que entonces la definición o la exigencia de ajustarse a un género desapareció, y desapareció con una forma elogiosa. Tal libro no se ajusta digamos, a la lista de características que definen un género. Yo creo que es de una apertura muy grande en la literatura, que caben muchas cosas muy variables. Hay novelas que son fortísimamente, francamente diferentes, y nadie dudaría en decir que eso es literatura de ambas o de las que comparen. Ujú. Así que eh, yo diría que es una mirada sobre las cosas, eh, desde luego muy atada a los ojos del narrador, ¿no es cierto? Y que no tiene que estar preocupado, quien no tiene, creo yo, que estar preocupado por ajustarse a cánones de escritura, yo creo que no, como si pasa en ciencias sociales, ensayo, en humanidades, incluso en filosofía, Ujú. ¿no? Es una mirada sobre las cosas, sobre las relaciones humanas, sobre las personas, sobre la realidad política, etcétera, que admite la mirada incluso excéntrica, rara, distinta, del narrador. No, no, no descalificaría ninguna obra por no ajustarse a un presunto listado de características que debe respetar una novela. Claro. Bueno, y acá en este caso, Omar, por eso, lo que decía, hay un abordaje que trasciende ampliamente lo que digamos, lo canónico, como decías vos, que se puede creer por novela. Bueno, Uh-huh. hay mucha literatura que tiene también esta forma que has desarrollado vos, y además la forma de escritura. Le cuento a Norberto, que está acá escuchando, hay oraciones que son infinitas. Vos decís, ¿cuándo termina esta oración? ¿Hasta cuándo se puede estirar esta oración? Y se puede estirar muchísimo. Es impresionante. ¿Cómo decidiste trabajar por ese registro de escritura? Mira, ni hubo decisión, Pablo, Mm, ni pensé en términos de recursos. Yo pienso que te sentás a escribir, tarda a lo mejor un momento, un tiempo en emerger una cuestión que te hace morder, y a partir de ahí usaría la palabra, eso, emerge la escritura. ujú, No es que yo, por lo menos, es mi visión singular, no es que la dirijas con un proyecto que distingue entre recursos y elige uno, ni es una meditación racional este, silogística, digamos. Uno se larga a escribir y sale. No siempre, por supuesto, y si es afortunado o no lo que sale, lo dirán los lectores, pero no es un proceso dirigido como si dirigís otro tipo de escritura, ¿no es ujú, cierto? ujú. Eh, no sé, por ejemplo, yo estoy pensando, es un autor poco conocido en nuestro país, Thomas Bernhard, un austríaco. Leí un librito que se llama El sótano, que, que es impresionante,
excelente a mi juicio, ¿no? Que casi no tiene puntos, casi es una sola frase, y no lo sentí forzado ni es agotador, el tipo está tomado por un tema que lo conmueve, digamos, y habla sobre eso y cuenta lo que le pasa. Quizás ese haya sido una suerte de modelo inconsciente para mí, porque efectivamente el narrador es alguien que está golpeado, derribado y después recomponiéndose, en fin, no tiene tiempo ni ganas de ajustarse a opiniones de corrección política, de corrección social, lo que fuere. No tiene ganas. Lo que ve y lo ve mal, lo dice. Y lo que ve y ve bien... Ahora que estamos diciendo todo, dice el narrador varias veces, y ahora que estamos diciendo todo, ese narrador habla de muchas cosas. Dice todo de muchas cosas. Se mete en el amor, se mete en la academia, se mete en este páramo en donde residimos, que es Mendoza. Tal cual. Se meten en política, se meten en educación, se meten en varias cosas. En un momento dado pensé darle otro título a la novela, algo así como postales o fotos del paisaje, algo así, o escenas del paisaje, ¿no? En el sentido de todo lo que se va viendo en la novela a partir de esos golpes que recibe el narrador al comienzo, y que lo ponen en una situación de extrañeza respecto de la vida cotidiana, y se choca con todo lo que choca en los ámbitos que has mencionado, solo que ahora mirando sin ánimo de complacencia ni ganas de quedar bien con nadie. Y entonces surgen todos esos temas, ¿no? Sí, yo lo que veo, Mar... Después, sí, dale. Sí, adelante. No, dale, cerrá lo que... Quería agregar que pensando después de la escritura, no antes ni durante, no como proyecto, pensando todo esto después. He estado leyendo el último curso del filósofo francés Michel Foucault, el último curso que dio el año de su muerte, en donde se mete con la filosofía antigua, particularmente con el cinismo, que comparte los rasgos característicos de esa filosofía con las otras grandes filosofías de Sócrates, pero también los epicúreos, los estoicos, los escépticos. Pero tiene un giro especialísimo el cinismo, que es llevar los rasgos que observa hasta el tope final, si se puede decir, ¿no? Y entonces los convierte o se convierte a veces en escándalo. Porque, por ejemplo, la desposesión de cosas, de bienes materiales, es llevada por los cínicos del famoso Diógenes al extremo, no sé, dejar todo y vivir como viven los animales, casi sin vestimenta y haciendo todo lo que la sociedad no hace, él sí lo hace en público, ¿no? Tengo la impresión de que el narrador, golpeado como está por esas situaciones amorosas que se presentan al comienzo, está en posición de mirar, salvando todas las distancias, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar. No quiero tutelarme en esas figuras tan gigantescas, pero es alguien que mira con ese sesgo parecido al cinismo o al Sócrates de la apología, el escrito de Platón, ¿no? Y entonces lo que se ve no es lo que ves cuando estás encerrado en el gallinero, diría Marechal, de la vida cotidiana, ¿no? Se ve otra cosa y se dice otra cosa y se hace otra cosa. Claro. Eso, ojalá tenga algo de eso mi novela, me gustaría. Sí, yo creo que está eso presente.
Y bueno, No escucho bien, Pablo. no, digo que creo que está eso presente, sin duda, sí, está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se escribe un libro de 550 páginas? No, no buscando un manual, sino yendo un poco más a la cocina. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar esta novela? Está claro, como has marcado varias veces, que no ha sido proyectado, ni ha tenido un plan, ni has decidido voy a escribir de tal manera. Entiendo que entonces también la escritura ha ido de la mano de eso. Sí, claramente, tal como lo decís. Este, no considerándome un escritor y no sentándome a escribir en momentos diferentes, sin sistema, porque no estaba escribiendo una novela, me encontró en un momento dado con unas cuantas páginas y después de mucho tiempo, es largo el proceso en este caso, no hablo en general, Ujú. me encontré con que tenía varias páginas escritas, más o menos me gustaba lo que tenía, así que ahí sí decidí, bueno, avanzo y trato de cerrar algo, de darle organizarlo, digamos, todo lo que tenía. Ujú. Y ahí sí me senté un poco más sistemáticamente a completar eso, ya con Ujú. la idea de un escrito, digamos, cerrado, con sentido Claro. propio. Vuelvo un poco por atrás porque me había quedado pendiente algo Ah, con esta idea de decirlo todo y los temas que aborda el libro. ¿Cómo ves vos en la actualidad, en las lecturas o no sé si en las lecturas, sino en lo que mayormente se publica? ¿Cómo ves tratados estos grandes temas que para mí son los que cruzan el libro? El amor en sus diferentes variantes, porque también hay amor de familia, amor de parejas, como decía, el mundo de la intelectualidad, el mundo del arte también uh-huh. se trabaja las relaciones de amistades, o sea, grandes temas para la humanidad, o los temas de la humanidad. ¿Cómo vos ves que se están tratando hoy, eh, en general, en lo que se eh, publica? eh, Siguiendo la línea de lo que decís, que comparto por supuesto, yo me intereso o leo literatura en la que encuentro algún tratamiento de esos temas que estás diciendo, de esos o de otros temas importantes y con una mirada este valiente, digamos, tratando de excluir, no tratando, sino logrando excluir todo lo que sea entretenimiento. Ujú. Un filósofo norteamericano, Rorty, distingue dos grandes grupos de libros. Los libros que te plantean un desafío, que te inducen a pensar que tenés que cambiar cosas en tu vida, y los otros que no producen esa incluso molestia, no sugieren que tengas que cambiar nada. He leído libros de entretenimiento, gran literatura, mucho oficio, por ejemplo, los británicos, ¿no? Pero finalmente vos decís, bueno, no pasé un mal rato, leí, es agradable la ficción y eso, pero no me, no me indujo a modificar nada o a examinar mi vida. Si la filosofía desde los griegos, Sócrates, por ejemplo, es eh, en buena medida y para muchos una vida examinada, es decir, pensar lo que haces, cómo lo haces, para qué y por qué, y no dejarse correr por lo que instala una época, un sentido común dominante. Si la filosofía es eso, yo creo que la literatura se inscribe, o lo que yo considero la mejor literatura es la que se instala ahí Ujú. y tiene cosas para decir en ese ánimo el que Ujú. mencionábamos hace un momento, tiene cosas para decir o mostrar situaciones singulares en las cuales
pasa, que está en juego la cuestión de la amistad, el amor, la familia, los animales, etcétera, nuestra relación con el mundo, todo eso. La academia, lo que dijiste, el narrador es un intelectual de la Universidad de Cuyo, de manera que buena parte de su experiencia ha transcurrido en ese ámbito, así que también hay una mirada y crítica en muchos casos de lo que ahí se ve. A eso me refería con ese posible título, escenas del país del viaje, claro. o postales del viaje. Son los temas de la condición. No te escucho. Digo, ¿me escuchás ahí, Omar? Sí. Un poquito. Tenemos mala señal, Hola. Evidentemente. Hola, hola. Hola, Omar. A ver ahí. Ahí, dale. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, digo, son los temas de la condición humana, los grandes temas de lo que por ahí se suele llamar la condición humana, y es muy interesante la idea esta que planteas vos de esas lecturas que te llevan a cuestionar esa condición humana en sus diversas facetas. Hola. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. ¿Y la pregunta cuál fue? Se escuchó con dificultad. No, decía que lo que veníamos charlando se podría sintetizar bajo la etiqueta de esos temas que nuclean la condición humana, y sí. que es muy interesante la propuesta esto de destacar la literatura, lo que planteaba Rorty, ¿no? Esos libros que te ponen a discutir con esa condición humana. Tal cual. Tal cual, es muy grato escuchar, no te estoy devolviendo los cumplidos, pero es muy grato escuchar que un lector esté preocupado y ocupado y trabajando esos temas y de esa manera. Sí, claro, es así. Y que, diría si me permitís, un rasgo más de la filosofía hermenéutica de Rorty. Fíjate que él piensa que para su utopía democrática toma la definición de una judía perseguida por los nazis, Judith Sklar, que en fin, lo peor que puede haber de parte del ser humano es la crueldad con los demás, el hecho de producirse el sufrimiento con los demás. Claro. La literatura sería, dice él, un arma extraordinaria para lograr, vía la imaginación, la identificación imaginativa del lector con alguno de los personajes, lograr advertir cómo producir un sufrimiento o dolor a los demás, a veces en sentido colectivo, por ejemplo, con lo que se llama violencia institucional o costumbres establecidas que son crueles, o bien a percibir con los héroes de novelas que él estudia, cómo producimos sufrimiento en los demás individualmente, buscando nosotros nuestra propia autonomía, nuestro propio desarrollo, buscando alcanzar cierta perfección deseada individualmente, no advertimos que producimos sufrimiento en los demás. Y entonces lo que, no solo, pero en primer lugar, deja en claro esa situación son las novelas, la literatura, dice Rorty. Mirá hasta qué punto la literatura está pegada a las grandes reflexiones, digamos, filosóficas de la humanidad, ¿no? Es su concepción de la filosofía como una voz más en la conversación de la humanidad, y en la conversación de la humanidad las otras voces son el arte, por ejemplo, la novela. La novela tiene esa, quizás no solo la novela, pero en primer lugar la novela en literatura, ha cumplido esa función y probablemente la siga cumpliendo, ¿no? De advertir en qué manera podemos volver a ser crueles, actuando individual o colectivamente, y cómo, advirtiendo el sufrimiento de las víctimas de esas movidas, poder modificarlo, cambiarlo, mejorarlo, eliminar esas
taras que nos hacen sufrir a los demás. Hola Omar, Norberto te saluda. Buenas No tardes. escucho bien, Norberto. ¿Me escuchás? Hola. A ver. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Hola. A ver si... Hola. A Sí. ver, ¿me escuchás? No, muy bajito. Muy bajo, te escucha. ¿Qué querés trasladarle? No, quería trasladarle el hecho de, él ha mencionado en toda la charla, se ha descrito como narrador. No, ahora no. Ahí yo te lo traduzco, Omar. Ahí Dice... sí, ahí sí, ahí sí. Dale. Dale. Él se ha autodescrito como narrador y la novela es una historia. Entonces, yo lo que No, quería... no escucho, a vos, perdón, a vos, disculpe. no lo escuchás a él. Yo Pero lo que quería sí, preguntarle, yo te lo voy a pasar yo lo que quería sí. preguntarle es Bueno. por qué este punto de observación, al definirse como narrador, Sí. es como que está observando la realidad. Y entonces la pregunta es, como observador, como narrador Sí. de la realidad en la que nos encontramos sumergidos, y ante estas cuestiones de la crisis civilizatoria y demás, ¿cómo está viendo él el proceso y cómo se siente él dentro del proceso haciendo una metaobservación de esta realidad, ¿no? Ajá. Tengo una tarea gigante pasarte esa... No escuchaste nada, Omar, vos. Muy poquito. Bueno, no, lo que Norberto dice es como te planteas como narrador, es decir, en la novela, obviamente, has marcado la figura del narrador exterior a la del autor, ¿sí? Y desde ese punto has estado viendo todos estos aspectos de los que venimos charlando. ¿Cómo ves en la actualidad? ¿Sí? El proceso que se está desarrollando Claro, el globalmente. proceso que se está desarrollando globalmente, está inmerso también ahí en esa doble observación. Algo así sería, no sé. Algo así. Raro. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, trato de, de responder a los fragmentos que escuché. Bueno, dale. ¿Cómo se ve la cosa en el presente? ¿Cómo están marchando las cosas? Sí, entiendo que de alguna manera es cómo podés traspolar lo que ese narrador ha ido contando en ese periodo de la historia a lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, creo que lo más notable sería a los golpes que sufre el narrador y que lo ponen en la condición de mirar como con esa mirada que dije hace un momento. Uh-huh. Habría que sumar esta situación casi catastrófica en la que estamos viviendo, hablando específicamente de Argentina. Digamos que trabaja sistemáticamente contra, ¿no?, disolviendo todos los rasgos de la condición humana que considerábamos valiosos, de manera explícita por el presidente que supimos elegir, de manera que el contexto en el que estamos puestos y en el que se desarrolla cualquier historia individual, singular, personal, es de sufrimiento, de desorden, no contiene ningún elemento positivo que permita, digamos, morigerar los efectos de algún sufrimiento personal. O sea que el impacto en la vida cotidiana de la mayoría de las personas en Argentina por el sistema que está imponiendo el gobierno actual es notable. Y no es necesario ver noticieros ni mirar cifras de pobreza o de hambre o de desempleo, sino simplemente vivir, estar en la calle, ir a comprar verdura o pan, uh-huh, para ver cuál es la condición de muchísimas personas, millones en la Argentina. De manera que, lejos de ser piadoso, compasivo, el contexto en el que estamos
trabaja, está sistemáticamente funcionando para fabricar, sostener más sufrimiento. Bueno, Marta, agradecemos mucho el contacto. Repetimos la cita entonces el domingo 29 de septiembre, el próximo domingo a las 20:30 en la Sala Tejada Gómez se presenta la novela de Omar Gais, La curva de la boca, una novela que por supuesto recomendamos y que también recomendamos leer de manera pausada. Va a requerir una lectura va a requerir parar el tiempo del mundo, diría yo, para la lectura de la novela. Sí, sí, porque yo la leí completa y creo que tengo que leerla por lo menos 2 o 3 veces más para tratar de abarcarla en su totalidad, por esto de que decíamos de las referencias y demás cuestiones que va planteando. Lo cual se lo decía también yo en privado a Omar, me parece que es un texto de gran generosidad porque vuelca ahí mucho de lo que ha aprendido a lo largo de su vida, ¿no? No solo de los conocimientos académicos, sino de los otros. Bueno, agradezco mucho eso, Pablo. Ojalá resulte así de útil o bueno para los lectores. Muchas gracias. Bueno, Omar, muchísimas gracias y seguramente te volveremos a molestar ya para las columnas de Real Malicia en algún momento. Cuando quieran, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego, nos vemos, adiós. Charlamos con el licenciado Omar Gais, licenciado en filosofía, docente, investigador y ahora también escritor, aunque él ¿cómo dijo que No, claro. no asumía esa etiqueta, Sí, pero yo creo que... No lo pronuncia, pero Claro. obviamente desde la noción más pueril, quien escribe 600 páginas es un escritor. Claro, totalmente. Y algunos que escriben menos no lo son. Después, claro, después dependiendo de quién lo lea, de sus valoraciones y demás, se dirá si es bueno, mejor, peor. Claro, claro. Algunos que escriben menos y algunos que escriben también más de eso. Y claro. Muchos libros, porque él también hacía hincapié en la idea de que era solo un libro. Entonces, yo creo que la diferencia está en el que es profesional y vive de escribir, y entonces tiene una metodología, tiene una técnica, la editorial le dice, mira, tenés 2 años para hacer el libro, tenés 1 año para hacer el libro, acá tenés la guita adelantada. Eso es una cosa, mientras que por lo que yo no lo he leído el libro, pero por lo que vos has narrado por la charla con Omar, ahí hay tripas. Y eso tiene otro valor. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un poco de música y ya seguimos con el programa.